La burbuja de los tulipanes fue la primera burbuja económica en toda la historia. En el año 1637, en los Países Bajos, los tulipanes se volvieron extremadamente populares y su precio se disparó, lo que provocó que la gente comprara bulbos de tulipán como inversión, esperando que los precios siguieran subiendo. Los bulbos del tulipán se convirtieron en un valor especulativo que todo el mundo quería poseer. Uno de ellos podía llegar a valer 3.000 florines, más de 50.000 euros actuales, hasta que finalmente la burbuja explotó y muchas personas perdieron su dinero. La primera gran recesión del mundo. En 1873, el mundo experimentó una de sus primeras grandes crisis financieras. Debido al auge del ferrocarril, los grandes bancos y las grandes empresas invirtieron grandísimas cantidades de dinero en los ferrocarriles y las infraestructuras. Esto, junto a la desmonetización de la plata en Estados Unidos y Alemania, la guerra franco-prusiana y la pérdida de propiedades en los grandes incendios de Chicago y Boston, entre otros factores, vaciaron las reservas de muchos bancos americanos. Ante esta situación, la quiebra financiera de Viena en ese año provocó que la crisis se extendiera por toda Europa, desencadenando una depresión en Europa y América del Norte que duró hasta 1879. El crack de 1929, o crack del 29, es la crisis económica más conocida a nivel mundial debido a lo que conllevó. Esta crisis comenzó en Estados Unidos cuando el jueves 24 de octubre de 1929 colapsó la bolsa de valores y se extendió por todo el mundo. Esto provocó que millones de personas y de familias perdieran sus trabajos y hasta sus casas. A este día se le denominó Jueves Negro. Los años siguientes al crack del 29 se conocen como la peor recesión económica del sistema capitalista del siglo XX. Sus consecuencias fueron un cambio definitivo en la política global y económica. La crisis del petróleo. En 1973, Occidente tomó la decisión de apoyar a Israel en la guerra de Yom Kippur. En esta guerra se enfrentaba Israel con Siria y Egipto. Esta decisión de Occidente no gustó nada a los países árabes, lo que provocó que la Organización de Países Árabes Exportadores redujeran la producción de petróleo y aumentaran los precios a los países occidentales. Esto provocó un periodo de escasez de gasolina y, por lo tanto, una inflación muy grande. El lunes negro. Al igual que el crack del 29, el lunes negro es uno de los sucesos y crisis económicas más conocidos a nivel mundial. Durante la década de los 80, los mercados financieros globales estaban en un auge continuo. La economía de Estados Unidos estaba en expansión, con un crecimiento sostenido del PIB, una baja inflación y un mercado laboral fuerte. Sin embargo, también había una creciente especulación en el mercado de valores. El lunes negro ocurrió el 19 de octubre de 1987, cuando los mercados bursátiles de todo el mundo colapsaron de repente, llegando al punto en el que la bolsa de Nueva York perdió en un solo día casi un 22% de su valor. Las causas de este colapso fueron el auge de los comercios automatizados y una gran falta de confianza en el mercado, lo que provocó que hubiera un pánico extremo entre los inversores y vendieran masivamente sus acciones. Este suceso llevó a varias reformas importantes en los mercados financieros. Se implementaron medidas para aumentar la transparencia y mejorar la regulación del trading automático. Además, se desarrollaron sistemas de cortacircuitos, diseñados para detener temporalmente el trading en caso de caídas extremas en los precios de las acciones, para evitar ventas masivas impulsivas. Laburbuja.com. A finales de los años 90 y principios de los 2000, con la invención de Internet, vivimos una época en la que todo lo tecnológico estaba en auge. En esta época emergían empresas tecnológicas masivamente, y sus acciones se disparaban en cuanto salían al mercado, ya que los inversores estaban dispuestos a invertir cantidades muy grandes de dinero, hasta en empresas que ni siquiera tenían buenos modelos de negocio. Estas inversiones irracionales provocaron que se creara una gran burbuja financiera. A principios de la década de los 2000,
Los expertos empezaron a alertar de la burbuja que se estaba creando, pero la euforia que había en el mercado siguió subiendo los precios. Finalmente, en marzo del 2000, la burbuja estalló, llevándose consigo a miles de empresas tecnológicas que habían salido al mercado. Pero no todo fue tan negativo, ya que permitió el crecimiento de empresas con buenos modelos de negocio, como fueron Google o Facebook. La crisis financiera global de 2008. En 2008 fuimos testigos de una de las crisis más graves de la historia moderna. Esta crisis tuvo su origen en Estados Unidos y se extendió rápidamente hacia todo el mundo. Para entender la crisis, debemos retroceder a principios de los 2000. Durante esta época, los bancos comenzaron a otorgar préstamos hipotecarios a personas con perfiles de crédito insuficientes. Estos préstamos tenían mucho riesgo, ya que ese tipo de perfiles era probable que no los pudieran devolver. Como consecuencia de todos estos préstamos, la demanda de viviendas aumentó mucho y los precios subieron excesivamente. Esto provocó que los propietarios dejaran de poder pagar sus hipotecas, con lo que la burbuja estalló y los bancos se quedaron con activos tóxicos. El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en quiebra. Este suceso desencadenó el pánico global, que llevó a la quiebra a miles de bancos de toda Europa y a la pérdida del empleo de miles de familias. Con esta situación tan extrema a nivel mundial, los bancos centrales tuvieron que inyectar grandes cantidades de dinero para recuperar la economía, ya que estaba desbordada. La crisis del COVID-19. Esta crisis es la más reciente y la que todos recordaremos, ya que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Esta pandemia no solo impactó a nuestra salud, sino que también desató una crisis económica y social de gran magnitud. El brote del COVID-19 llevó a muchos países a implementar medidas de confinamiento estrictas para frenar la propagación del virus. Estas medidas tuvieron efectos inmediatos en la economía: el cierre de negocios, la interrupción de cadenas de suministro y la paralización del turismo y la industria. El impacto en el empleo fue devastador. Millones de personas perdieron sus trabajos o fueron suspendidas temporalmente. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, fueron las más afectadas, ya que muchas no tenían los recursos para sobrevivir a largos periodos sin ingresos. Como respuesta para la crisis, los gobiernos implementaron diversas medidas de apoyo económico. En Europa, el Banco Central Europeo inyectó dinero en los mercados, aunque se criticó que no prestara directamente a los estados. En Estados Unidos, la Reserva Federal y el gobierno aprobaron paquetes de estímulo masivos para apoyar a empresas y trabajadores. La crisis también afectó el consumo y la producción. Confinados en sus hogares, los consumidores dejaron de gastar en muchas áreas, lo que llevó a una caída en las ventas y producción. Las industrias tuvieron que adaptarse rápidamente, enfrentando interrupciones en las cadenas de suministro y cambios en la demanda. Ha llegado el final de este vídeo, espero que hayas aprendido un poco más. Te dejo un vídeo por aquí que te puede interesar. ¡Hasta la próxima!